Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Luciana, ¿cómo estás, Luciana? José Gustavo, buenas tardes. Valeria. Valeria. Diego David. Diego David. Buenas tardes, Diego. Jean-Pierre Valdarrago. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás? Ángel Félix. Ángel. Ángel Félix Barrios. Buenas tardes. Saúl. Saúl Benavides. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Saúl? Buenas tardes. Fátima. Fátima Centofanti. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estefano. Estefano Cisneros. Estefano. Victoria. Victoria Díaz. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes, buenas tardes. Álvaro. Álvaro García, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, Álvaro está con sueño. ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Cómo estás? Kiara. Kiara González. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Kiara? Yasmín Inga. O Jazmín, ¿no? Jazmín Inga. Fabricio Laura, Ana Paula y Yamir. Muy bien, chicos, muy bien. Los que no me han contestado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a clase. Los que no me han contestado el saludo, seguramente están preparando ya la separata, ¿no? Han estado buscando la separata para iniciar la lectura, ¿no? Llegó el momento de disfrutar lo que viene a ser la lectura. Sí, vamos a disfrutar la lectura. Un ratito, déjenme colocar bien esto para poderle... Ahí está, ahora sí. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con la dinámica, ¿ya? De usar esa herramienta digital que me permite ver como una competencia, ¿no? Para ver cuántas preguntas aciertan, ver también su tiempo. Así es. Pero todos leemos en separata. El PPT es este, pero es el mismo texto que aparece y acá está muy chiquito. Ay, no sé, yo prefiero leerlo de la... Si el PPT tuviese otra información, bueno, pero es el mismo. En los últimos años, es el mismo texto. En cambio acá yo puedo agrandarlo, ¿no? Se ve mejor. Todos vamos a leer de acá. Ustedes tienen su material. Yo resuelvo en separata. ¿Sí? Resolvemos en separata. Ya, entonces vamos a trabajar con esto. Podemos trabajarlo juntos. La primera lectura la doy yo, ¿ya? Y luego vamos a dar un tiempo para que puedan dar una segunda lectura y marcar sus respuestas. Por acá tengo ya mi quiz y ya lo pasé ya. Acá lo tengo listo, ¿ya? Solamente para que pasen sus respuestas, ¿sí? Entonces vamos a dar una lectura general. Ya. A ver. ¿Qué son los textos dialécticos? Los textos dialécticos, a ver, ¿alguien se recuerda? Hemos hablado ya de los textos dialécticos, ya les he mencionado qué características tiene. ¿O aquí llamamos texto dialéctico? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Estefano, ¿tú te recuerdas qué es un texto dialéctico? Ya semana 4 hemos desarrollado varios, les he explicado también por qué se llama texto dialéctico. Miss es aquel en el que se toca un tema polémico, en el cual vamos a tener dos puntos de vista. Excelente, muy bien, excelente, ¿ya? Lo has dicho de manera bastante concisa, ¿ya? Un texto dialéctico siempre va a abordar un tema controversial, ¿no? O sea, un tema polémico, tiene que ser polémico, porque al ser polémico va a permitir que haya puntos de vista diferentes o contrarios. Lo he dicho muy bien, ¿no? Parece que fuese un debate, ¿no? Es como si fuese un debate. Y lo he dicho bien, habrá dos textos. Cada uno plantea un punto de vista respecto
a ese tema polémico, claro, ¿no? Por ejemplo, de repente, pues algunos están a favor de la eutanasia, esa muerte digna que dicen, ¿no? Que una persona ya no tiene, ya está desahuciada, entonces hay que aplicar la eutanasia, dicen algunos, ¿no? Una inyección para que ella descanse, no esperar a que siga y siga sufriendo hasta que solito, bueno, pues fallezca, ¿no? Entonces otros dicen, no, no estamos de acuerdo con la eutanasia porque la persona no debe recibir ningún tipo de intervención para morir. Intervención, los médicos para restablecer la salud. Pero ¿dónde se ha visto que un médico pues más bien acorte ese sufrimiento o ya pues culmine, ¿no? La existencia de la persona por más que esté con enfermedad terminal? Entonces son temas controvertidos, cada quien tiene su punto de vista. Así es, muy bien. Entonces, recordando eso, vamos a leer este texto, ¿ya? Que dice lo siguiente. En los últimos años ha habido estudios neurocientíficos fascinantes. ¿Sobre qué? Sobre los cerebros de los bebés en el vientre de sus madres. O sea, no han, o sea, está tan avanzada la ciencia que no he esperado que los bebés, que la criatura nazca para analizar el cerebro. Dice que la neurociencia ha avanzado tanto, es tan fascinante, ¿no? Que ha llegado a ciertos descubrimientos en torno a los cerebros de los bebés en el vientre de sus madres. Un estudio notable fue una colaboración entre neurocientíficos en Yale, es una universidad de Estados Unidos, ¿no? Ahí está, Johns Hopkins y el Instituto Nacional de Salud Mental, junto a neurocientíficos de Alemania, de Reino Unido, Croacia y Portugal, con más de 20 investigadores en total. O sea, han sido investigadores de diferentes países, ¿verdad? Son investigadores de diferentes países, lo cual nos permite, pues, tener más aceptación a la investigación, porque estamos hablando de investigadores de diferentes nacionalidades, diferentes instituciones. Estos investigadores observaron cómo los genes individuales se transcriben en el cerebro humano desde el periodo prenatal hasta la infancia, la niñez, la adolescencia y durante la edad adulta. Pero mira, es desde el periodo prenatal. Descubrieron que la mayor diferencia femenina versus masculina en la transcripción de genes en el cerebro humano para muchos genes se encuentra en el periodo, mira, justamente en ese periodo llamado prenatal, antes del nacimiento, acá. Si la teoría de autoras como Judith Butler, profesora de literatura comparada no neurocientífica, fuera correcta, a saber, las diferencias de género en el cerebro y el comportamiento son principalmente una construcción social y no están programadas, entonces deberíamos ver cero diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino en el periodo prenatal, pero grandes diferencias entre adultos que después de todo han tenido la desgracia de vivir toda su vida en un heteropatriarcado, pero la realidad es todo lo contrario. Las diferencias entre hombres y mujeres generalmente son mayores en el periodo prenatal. Y esas diferencias disminuyen con la edad, a menudo disminuyendo a cero entre los adultos. Así es. Así es. Entonces, ¿qué nos está planteando A? Nos está planteando una problemática en torno a, digamos, pues la condición de varón, condición de mujer, que ya estaría codificado antes de nacer, ya estaría codificado de nacer, ¿no? En el periodo prenatal, aquí, en este periodo. Es más, hay investigadoras muy destacadas, como la profesora dice de literatura comparada no neurocientífica, para ella esa diferenciación, ¿no? Femenino-masculino o varón-mujer se lleva a cabo por cuestiones sociales, es una construcción social, no está programado, o sea, no es genético, para ella es social, no es genético. Pero estos investigadores, según A, esos investigadores estarían demostrando que ella está equivocada. No sería una construcción social, porque las mayores diferencias se dan en la etapa prenatal, una etapa en la cual no existe una construcción social.
¿Cómo puede ser, si ella estuviese en lo cierto, que son construcciones sociales las que determinan esas diferencias de género? ¿Cómo puede ser posible entonces que en el periodo prenatal, donde el bebé no tiene contacto todavía con el entorno social, cómo puede ser posible que ahí se den las más grandes diferencias entre varón y mujer? ¿No? En el cerebro. Ah, está. Entonces, está seguro de que serían factores genéticos los que marcan esa diferencia, no construcciones sociales. Veamos qué dice B. Veamos qué dice B. ¿Qué nos dice B? Oye, me pasé de... Ahí está. Para que un cerebro humano pueda clasificarse como exclusivamente de hombre o de mujer, explica el trabajo de Daphne Joel, quien sostiene que no existe un cerebro de hombre y uno de mujer, debería haber un alto grado de dimorfismo y una gran consistencia interna en los rasgos definitorios. Pero la comparación entre materia blanca, materia gris y las conexiones cerebrales de 1.400 cerebros concluyó que las características de ambos sexos se solapan. Uy, profesor, no entiendo. Hay dos puntos, fíjate, hay dos puntos. Acá te voy a explicar. ¿Qué significa que en estos 1.400 cerebros analizados, las características de ambos sexos se solapan? Hay rasgos que están más presentes en uno u otro sexo, pero no hay una barrera nunca que separe los unos de los otros. O sea, no se podría diferenciar entre uno y otro. En cuanto a la consistencia interna, algo que no se había analizado hasta que el grupo de Joel se puso a ello, el resultado fue que solo 6% de los cerebros podían considerarse totalmente masculinos o totalmente femeninos. Lo que vimos es que ese tipo de cerebros son muy raros. La mayoría contiene un mosaico de características, algunas más comunes en mujeres en comparación con los hombres, algunas más comunes en hombres en comparación, con las mujeres. Y algunas, ¿ya? Igual de comunes en mujeres y en hombres. O sea, ¿qué nos trata de, digamos, de proponer con esas ideas, con esas afirmaciones? Que no habría diferencias. No existen las diferencias. Hay semejanzas, pero no podemos hablar de diferencias que nos permita determinar cerebro femenino, cerebro masculino, porque entre las mismas mujeres hay diferencias, entre los mismos varones hay diferencias, y de varones a mujeres también hay diferencias, pero que también hay similitudes. Así es, ¿ya? ¿Qué más? Además, esas diferencias son solo un indicador estadístico de un grupo y no pueden ser atribuidas a un individuo concreto, lo que significa que, en lo que respecta a la estructura del cerebro, hay tantas maneras de ser mujer como de ser hombre. Esta investigación valida la propuesta respecto de la sexualidad y la idea de género como producto del influjo social. Esto es, se trata de construcciones sociales. Ah, para este sí son construcciones sociales, ¿no? Esos roles que asumimos, masculino, femenino, serían producto de construcciones sociales, porque nuestros cerebros son idénticos, son muy parecidos, son muy similares. Si hay diferencias, incluso las hay entre mujeres o entre varones, no necesariamente varón-mujer. Dice que la asignación de género masculino o femenino sería construcciones sociales. ¿Pero qué nos dijo A? Nos dijo, no, porque ya en el cerebro prenatal ya se observan diferencias. Ah, interesante. Muy bien. Entonces, vamos a asignarle, ya, son 6 y 12, ¿no? 6 y 20 para compartir las respuestas, ¿ya? Sí, 6 y 20, son 6 y 13. 6 y 20 compartimos respuestas, les comparto el link del quiz.
Muy bien, voy pasando en línea para los que han acabado. La vez pasada, el quiz les puso el nombre. ¿Quieren colocar su nombre o nuevamente que el quiz les entregue el nombre? Digan eso, por favor, para poder programar acá. ¿Quieren colocar sus nombres? Los que van a participar en el quiz. Ah, Saúl Franco, que el quiz te ponga nombre. No quiere colocar nombre. ¿Sí? Ya, entonces, bueno. Ah, ok. Ya. Son tímidos, son tímidos. Entonces acá vamos a ver. Temporizador ya está. Fábrica de nombres. Los estudiantes solo pueden usar. Ajá, bien. Muy bien, los que han terminado pueden ir entrando, por favor. Ya les envié. Mm, Listo. Ya están llegando. Muy bien. Le vas a entrar los 23, ¿no? Sí entraron 23. ¿A cuántos entrarán? Vamos a ver. Llevamos 8. A ver, 5 más con 13 comienzo, ¿ya? ¿Solo 8 esta vez? ¿Sí? Ya. Entonces con los 8. Miss, ¿podría reenviarlo? No me aparece el link. ¿No te aparece el link? Ahí lo mando. Ahí dale clic. Ya tengo 10. No me aparece el link, Miss. ¿No te parece? ¿Cuál es tu nombre? Para enviarte directo, entonces. Sí, me dijo que no le aparecía para enviárselo directo. Soy yo, Jean-Pierre Valdarra. Ah, ya. Valdarrago, ya. Te voy a buscar. A ver. Acá estás. Mm, Qué raro que no. Pero puedes ver el chat. ¿Qué es lo que no te aparezca en el chat? ¿Estás leyendo el chat, Sí estoy leyendo Jean-Pierre? el chat. Sí estoy leyendo. ¿Ves una imagen que dice quizzes? No hay nada, Miss. Esto ¿No hay está... nada en tu chat? No hay nada. Mm, Qué raro. A ver, te lo voy a mandar directo, a ver. Ya te lo estoy mandando por el ping, ¿ya? Tiene que llegar. Ya ahí te llegó ya. Mira, ahí está tu nombre. Entrado. Ya entraste, ¿no? Entrado a tu nombre. Te lo envío directo acá, a ver. Ya. ¿Cuántos tenemos hasta ahora? Ah, 16. Habíamos dicho que con 15 entrábamos. Ya creo que está bien. Jean-Pierre, ¿llegaste a entrar? No me aparece, Miss. No puede ser. Mira, estás viendo mi pantalla, ¿no? Mira. Sí, Miss, Voy sí se puede acá. ver. ¿Dónde está? Ya, estás viendo mi pantalla. Mira, voy acá. Ahí abierto. ¿Está bien? Ahora, voy acá. ¿Ves? Te lo acabo de enviar. Ahí está.
Tienes que darle clic sobre la imagen nada más. Dale clic sobre la imagen. Porque a mí me parece que sí, ya te lo he enviado. Ya. Si no, Sí, Miss, ya me apareció. ya te apareció. Muy bien, excelente. Ya. Con los demás que no pueden entrar al quiz y por X motivo, conectividad, ¿ya? Yo lo voy a desarrollar acá. Acá estamos. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Determine la cuestión polémica que se plantea en el texto, o sea, ¿sobre qué están discutiendo? Eso te dice, ¿sobre qué están discutiendo? Ya, voy a lanzar la pregunta 1. Muy bien, 18, ¿no? Ahí está. Marquen, por favor. Los que no entraron y tienen su separata, ya, ahí nomás marquen en la separata, pues si van a comparar acá. ¿Ya? Acá nomás van a comparar. Muy bien, esta es la pregunta. Ajá, determine cuál es el asunto polémico, si eso es. Me faltan 2. ¿Quién me está faltando? Paprika. Ah, muy bien. Me falta paprika y me falta... Oh, se acabó el tiempo. Veamos número de aciertos. A ver. Robinson está en primer lugar. Ah, ya. Tengo 5 que me han marcado amistad. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a revisar todos. Acá, en la separata. Me preguntan. Determina la cuestión polémica que se plantea. O sea, ¿de qué están discutiendo? Te dice eso, ¿no? Ya, 5 me han marcado amistad. ¿Existen diferencias biológicas entre el enfoque de género asumido por los hombres? Acá la palabra o frase clave no es el enfoque de género. Esa no es esa frase no aparece en el texto. No nos hablan de enfoque de género. No. Fíjate, no hay eso. Desde el inicio te dice. Los neurocientíficos han quedado fascinados, ¿no? Cuando han estado analizando los cerebros de bebés en el vientre, o sea, prenatal, antes del nacimiento. Antes del nacimiento. Así es. Son científicos de diferentes países. Y ellos han observado, dice, cómo los genes individuales se transcriben en el cerebro humano desde el periodo prenatal hasta la infancia, niñez, adolescencia, edad adulta. Pero ellos han descubierto que la mayor diferencia femenina-masculina en la transmisión de genes en el cerebro, ¿en qué etapa está? En la etapa prenatal. Por eso que dicen, por eso esa es, ¿quién es? Una escritora. Por eso, una profesora. Por eso la profesora Judith se equivoca al decir que la diferenciación cerebro masculino, cerebro femenino se da, ¿por qué? Se da por cuestiones sociales. Acá, construcción social. No es así. Estos científicos dicen que sería la diferenciación prenatal. Los cerebros ya están diferenciados antes del nacimiento. No tiene que ver con la sociedad en sí. Pero ve que dice, no, no podemos hablar de cerebros diferentes. Son los mismos. Pero ¿qué hace que uno adopte, digamos, una postura femenina, masculina? La sociedad. Es realmente la sociedad. Entonces, por eso responderíamos como la mayoría. El tema de debate aquí, ¿cuál sería el tema de debate? Es posible diferencia, ¿no? Es posible considerar diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, o todo está definido socialmente. ¿Qué dice A? ¿Qué dirá A? A dirá, sí hay diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, sí las hay. Se ha notado en el periodo prenatal, sí las hay. ¿Qué dice B? No, hablar de diferencias entre cerebro femenino y masculino no es realmente correcto. No lo es. ¿Quién marca la diferenciación? Construcciones sociales. Acá, lo decía, ¿no? Esto de la sexualidad y identidad de género es un producto ¿qué? Social. O sea, ¿de qué se trata? De construcciones sociales. ¿Correcto? ¿Sí? Jimena, muy bien, Jimena. Muy bien, Jimena. Ya noté tu respuesta.
¿Se entendió? Para lanzar la pregunta número 2. ¿Está claro? Jean-Pierre, ¿está clarito? Sí, Miss. Sí, Miss. Ah, muy bien, excelente. Ya quedó clarito. Entonces, ahora vamos a responder la pregunta número 2. En el texto B, te está avisando que en el texto B el verbo solapar connota la ocurrencia de rasgos cerebrales. Por este término de pregunta, ¿qué connota solapar? Muy bien, voy a lanzar la pregunta en el quiz. Ya está. Me faltan 2. Me falta 1. Ah, todos, al 100%. Excelente. Una participación. Uy, Robinson se mantiene. Ya, veamos. Ahí dice ocultos, ¿no? En la A. Ya me dicen, podría ser ocultos, profesora. Escondidos por ahí, explícitos. Vamos a ver. ¿Cómo se entiende ese término en el texto? ¿Ya? Dicen ocultos, escondidos, explícitos. Solapar, ¿no? ¿En qué línea estaba? ¿Quién me ayuda, por favor, en el texto B? ¿En qué línea está? Primer, segundo párrafo. ¿Y en qué línea? Para encontrarlo rapidito. Primer párrafo. Primer párrafo. Ya, primer párrafo. Ah, acá está, tiene razón. Gracias, ¿ah? Muchas gracias. Excelente, ya. Entonces, me está preguntando por ese término. Ya, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No voy a buscar, profesora, mi sinónimo de solapar, así, al margen del texto. Se llama sentido contextual. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Leo desde una oración anterior. ¿Mm? Para tener más contexto, más información, puedo incluso ir más atrás. Para que un cerebro humano pudiera clasificarse como exclusivamente de hombre o de mujer, explica el trabajo de Daphne Joel, quien sostiene que no existe un cerebro de hombre y uno de mujer, debería haber un alto grado de dimorfismo y una gran consistencia interna en los rasgos definitorios. O sea, ¿qué dice? ¿No? Dice, mira, si quisiéramos establecer que existe un cerebro masculino, ¿ya? Es un cerebro masculino y que existe un cerebro femenino, lo cual hace pues que las personas adopten ciertos roles, ¿ya? Si esto existiese realmente, tendría que haber ¿qué cosa? Un dimorfismo, un alto grado de dimorfismo, o sea, pues que tengan totalmente diferentes configuraciones. Y eso no ocurre. Pero la comparación entre la materia blanca, la materia gris y las conexiones cerebrales de 1.400 cerebros concluyó que las características de ambos sexos se solapan. No es que se oculten. No, ¿cómo se van a ocultar las características? Se solapan. ¿Qué quiere decir? Les dije que hay 2 puntitos. Hay rasgos que están más presentes en uno u otro sexo, pero no hay una barrera nítida que separe los unos de los otros. Pregunto, si tenemos un cerebro o hay 2 cerebros, se podría diferenciar y establecer que este es obviamente el cerebro de una mujer y este es el cerebro de un varón. ¿Se podría hacer eso según lo que el autor nos menciona acá? Con toda seguridad podríamos decir, este cerebro es de una mujer y este cerebro es de un varón. ¿Se podría identificar de esa manera? ¿Mm? ¿Se podría identificar? Ojo que acá dice, bueno, mira, la comparación entre materia blanca, materia gris y las conexiones cerebrales de 1.400 cerebros concluyó que las características de ambos sexos se solapan. ¿Qué quiere decir? Hay rasgos que están más presentes en uno u otro sexo, pero no hay una barrera nítida que separe los unos de los otros. ¿Podría yo diferenciar? No se podría diferenciar. Es evidente que haya pequeñas diferencias o rasgos, ¿no?
en uno u otro, pero no hay una barrera nítida, no hay algo que me permita decir, este se trata de un cerebro masculino y este se trata de un cerebro femenino. No se puede hacer eso. Entonces, solapan. ¿Qué puede significar? Que es algo indiscernible. ¿Qué significa indiscernible? Que no se puede diferenciar de manera contundente. Acá está, indiscernible. No son cuestiones ocultas, no son cuestiones escondidas. No, son indiscernibles. No podremos diferenciar de manera categórica, ¿ya? Y establecer esto. Esto se trata de un cerebro masculino y eso se trata de un cerebro femenino. No. ¿Se entendió? ¿Cuántos respondieron correcto? A ver, ¿se entendió? 8 me respondieron correcto. ¿Sí? ¿Se entendió? Para pasar a la siguiente, o formulen sus dudas, formulen sus preguntas. A ver, no voy a lanzar todavía la pregunta, que no tengan temor a que no vayan a marcar rapidito. Sí, me estuvo Antonella. claro. Ah, se entendió, muy bien, eso lo quiero escuchar ya. Excelente, claro. Recuerda que para B no hay diferencias biológicas en el cerebro. Las diferencias de género que asumimos son construcciones sociales. En cambio, para A, ya desde la etapa prenatal hay diferenciación. Así es. Muy bien. 3. Determine el enunciado incompatible. Ah, me pide lo falso. ¿Respecto a qué? Respecto de la referencia de Butler. ¿Está bien? ¿Qué hace Sack? Muy bien. Vamos a lanzar entonces esa pregunta. Ahí va. Están faltando 3. Parece que hay dudas con esta pregunta. Vamos a explicar, ¿ya? Buenas tardes, buenas tardes. Uy, Estefano, ya hemos comenzado. Ah, no, estaba leyendo los saludos pasados, creo. Muy bien, tengo 10 correctas, casita, ¿no? Ya, pero 5 se han confundido. Sí, 5 se han confundido. Ah, vamos a ver, ¿por qué se han confundido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la lectura? Les habría enunciado incompatible respecto a la... Yo busco, pues si me olvidé, busco. ¿Cuál es la referencia que me están pidiendo? Ya, lo voy a buscar. ¿En qué parte está esa referencia? Está en el texto A, ¿no? Ya, acá lo voy a buscar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una pregunta que te está presentando, digamos, la referencia, ¿no? Ya. Acá está, mire, profesora, es la profesora de literatura comparada no neurocientífica. No neurocientífica. O sea, no es científica. Ella no es científica. Literatura comparada no neurocientífica. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué la mencionan a ella? Cuando dice que son diferentes neurocientíficos, son especialistas del cerebro de Alemania, Reino Unido, Croacia, Portugal, son 20 investigadores en total de diferentes países. Ellos han observado cómo los genes individuales se transcriben en el cerebro humano desde el periodo prenatal hasta etapas posteriores. Han descubierto algo interesante. Descubrieron que la mayor diferencia femenina-masculina en la transcripción de genes en el cerebro humano, para muchos genes, se encuentra en el periodo prenatal. Si la teoría de las autoras como, ¿qué dice Judith? ¿Qué dice Judith? ¿Ya? Para ella, la diferencia de género en el cerebro y el comportamiento son principalmente una construcción social y no están programadas. Para ella, estas diferencias son construcciones sociales. No están programadas, no son genéticas. Eso es lo que te dice, no son genéticas. Recordé que es lo que decía.
Ahora voy a responder mi pregunta porque me pide por algo falso. ¿Está bien? Comienzo entonces. ¿Qué decía? A lo falso, ¿no? Ya recordé, para ellas son construcciones sociales. No está programado. No sería genético. Dice acá. Creo que todos me han marcado amistad, ¿no? Sachs se muestra contrario a los enfoques que plantean un determinismo social para explicar las diferencias de género. Esto es verdadero. Sachs es el autor del texto A, ¿no? Es el autor del texto A y está citando a 20 especialistas de diferentes países para demostrar que esas diferencias ya están programadas antes de nacer, en la parte prenatal. Ya están prácticamente codificadas y que esta profesora de literatura comparada no neurocientífica se equivoca al decir que estas diferenciaciones de femenino masculino son construcciones sociales. Esto es verdadero. ¿Ya? ¿Qué dice B? Sachs considera que las diferencias cerebrales tempranas refutan a las teorías. Claro, eso es verdadero. ¿Por qué cerebrales tempranas? Se refiere a la prenatal. Esa diferencia que han hallado los científicos, eso que han descubierto los científicos que ocurre en la etapa prenatal en el cerebro, ¿ya? Eso estaría contradiciendo lo que dice Butler respecto a la designación femenino masculino como construcción social. Entonces, sí, eso es verdadero, está refutando. La especialista en literatura comparada sustenta sus principales afirmaciones en evidencia cerebral consistente. Esto es falso, no es consistente. No es consistente. ¿No lo viste? Mira, no es consistente. A ver por acá qué dice. Si fuera correcta, dice, a saber, el cerebro y el comportamiento son principalmente una construcción social y no están. Entonces, deberíamos ver cero diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino en el periodo prenatal, pero grandes diferencias, ¿ya? Entre adultos que después de todo han tenido la desgracia de vivir toda su vida en un heteropatriarcado. Pero la realidad es todo lo contrario. O sea, la evidencia demuestra que ella se ha equivocado. Las diferencias entre hombres y mujeres generalmente son mayores en el periodo prenatal y esas diferencias disminuyen con la edad. Si para ella es el aspecto social el que realmente marca las diferencias así radicales entre lo que son varones y mujeres, esto no tiene una evidencia en la realidad, según los investigadores neurocientíficos, según el autor Sachs. ¿Por qué? Porque esas mayores diferencias se dan antes de formar parte de la sociedad. ¿En qué etapa? Prena, en la etapa prenatal, cuando uno está en el vientre. Ahí están las grandes diferencias. Ya cuando uno nace y se integra a una sociedad, según estos autores, más bien es lo contrario. Más bien es lo contrario. Es todo lo contrario. Comienzan a disminuir conforme la edad, conforme nos vamos involucrando en el entorno social. Conclusión, la C es falsa. ¿Sí? Ya teníamos ahí. Sí, la C es falsa. Muy bien, pregunta 4. Vamos con la 4. Vamos con la 4, vamos con la 4. Se deduce del desarrollo textual que a pesar de las discrepancias, o sea, de estas contradicciones, existe una coincidencia en ambos autores. A ver, han sido tan agudas en leer ambos textos, y a pesar de que se dan cuenta que mientras que para uno las grandes diferencias son prenatales y sí existiría un cerebro femenino y un cerebro masculino, para el otro no, porque vienen a ser construcciones sociales en realidad. A pesar de que tienen posiciones contrarias, en algo coinciden. Uy, ¿en qué coincidirá? Voy a lanzar la pregunta, ¿ya? Ahí va.
Excelente. ¿Ah? Acá sí todos los que respondieron. De repente el que marcó la A fue por un error de teclado, ¿no? A veces puede pasar. Está bien, excelente, está clarito. Se deduce el desarrollo textual que a pesar de las discrepancias, existe una coincidencia entre ambos autores. ¿Cuál es esa coincidencia? Se puede probar que en ciertos planos existen diferencias cerebrales. Está bien, correcto. Pregunta 5. A ver, veamos. Si se demostrara que la anatomía cerebral en el periodo prenatal cambia radicalmente con el transcurso del tiempo por la presión social, ojo, ¿ah? ¿Qué pasaría si se demostrara que esa anatomía cerebral, ¿ya?, que hay en el periodo prenatal cambiase radicalmente con el transcurso del tiempo por la presión social, por una cuestión social? Extrapolemos, voy a lanzar la pregunta. Ahí va. Listo. ¿Cuántos faltaron? 3. 3. Muy bien, está bien. Claro. Vamos acá a la separata, ¿ya? Si se demostrara que la anatomía cerebral en el periodo prenatal cambia radicalmente con el transcurso del tiempo por la presión social, sería razonable admitir que el género es una construcción social. ¿Por qué, profesora? Porque es la postura de B, es lo que te dice, ¿no? Que esos cambios son no por cuestiones genéticas en sí, sino son por construcciones sociales. Así es. 5 barquitos. ¿Dudas ahí? Pasamos al siguiente texto, ya el texto mixto. No salgan del quizzes, ahí he colocado también el texto mixto. Este texto. Vamos a hablar de los riñones. Ahora sí lo leen solito, riñones. Y acá está el gráfico. ¿Ya? Ustedes tienen que vincular el gráfico a la parte de párrafo, ¿no? Veo que acá dice sal, dice líquido, dice azúcar, aceite, margarina light. Uy, pero ¿hacia qué estará referido eso? Por acá lácteos, quesillo, legumbres, cereales, ¿sí? ¿Qué será? Una bodega que ofrece productos, legumbres procesadas. Y acá en la parte base dice carne sin grasa, aves, vacuno, pescado. ¿A qué estará referido esta pirámide? ¿Será la pirámide de la buena alimentación, una alimentación adecuada? Así solita no la analizas. Tienes que vincularla ¿con qué? Con la información textual. Y justamente en el texto te hablan de qué? Los riñones. ¿Pero qué tiene que ver, profesor, los riñones con esa pirámide alimenticia? Mientras lees, vas a darte cuenta cuál es el vínculo, ¿sí? Vamos a darle 10 minutitos, ¿ya? Son 6:48, 6:58. Nos salgan del quiz. 6:58 y compartimos respuestas.
Muy bien. Entonces, hemos leído la parte de texto, ¿no? Y luego hemos interpretado esa pirámide de alimentos que aparece como parte del texto porque se trata de un texto mixto. Así como en el texto dialéctico, una compañera muy clara nos ha explicado que se trata como de un debate donde hay un asunto polémico y dos autores plantearán su punto de vista. En el texto mixto tenemos también dos partes, una que es la de párrafo, a esa se suma una imagen, puede ser una tabla estadística, una infografía, una gráfica de barras, es muy variado, ¿no? Muy bien, voy a lanzar la primera pregunta que corresponde a la número 1, ¿no? Esta. ¿Cuál es el tema central del texto? O sea, ¿de qué trata este texto mixto? ¿Sobre qué trata? Muy bien, lanzo ahí está. Qué rapidez. Silver quiere ganarle a... ¿Quién teníamos en el primer lugar? La gráfica. Muy bien. Veamos. Oye, Robinson se mantiene en el primer lugar. Ya. Tenemos 13 aciertos, 3 me han marcado. Casita, ese sería el tema. Ahora vamos a ver eso tratado. Veamos si puede ser un buen distractor. Acá, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál es el tema central del texto? La insuficiencia renal como la patología que afecta a los riñones. Pero date cuenta que si tú eliges esta, la C, prácticamente no existe
el gráfico. Porque en el gráfico no se habla de la insuficiencia renal. ¿Sí o no? Si tú respondes la C, prácticamente no existe el gráfico, pero recuerda que es un texto mixto. Has leído párrafo y luego has interpretado la tabla, ¿ya? Y cuando has interpretado la tabla, te das cuenta que efectivamente los alimentos que aparecen aquí, en este triángulo, son los alimentos idóneos para pacientes de insuficiencia renal. Así es. Sería justamente dadita. Estos alimentos son los idóneos para los pacientes de insuficiencia renal. Así es. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 2. Vamos a ver. Nos dice. Muy bien. Pregunta lo siguiente. Dice. En el texto, el verbo reparar implica. El verbo reparar implica. ¿Qué es lo que puede implicar? Arreglo, conocimiento, diseño, elaboración. ¿A qué está vinculado ese verbo? Voy a lanzar la pregunta número 2. Ahí está. Me faltan 8. Me faltan 5. Faltan 4. Se acabó el tiempo. Muy bien. Pero igual tengo 2 que me han marcado arreglo, 1 me ha marcado diseño, 2 elaboración. Yo creo que el diseño está bastante alejado, parece, ¿no? Muy alejado. Reparar. Voy y lo busco acá en el texto. Acá estaba sombreadito. Me ayuda. Sí, ayuda porque está sombreadito. ¿De dónde? A dicha patología, se ha mencionado ya una enfermedad. Sí. A dicha patología se le conoce como insuficiencia renal. Una enfermedad que propicia, o sea, favorece la acumulación de residuos en el organismo, causando un desequilibrio químico en la sangre, haciendo del paciente una persona sumamente vulnerable. Sí, muy vulnerable, ¿no? Su condición de salud es muy riesgosa. Por eso es importante reparar en los alimentos idóneos que sirvan de dieta a estos pacientes. O sea, si esta persona se vuelve sumamente vulnerable, su salud está en mucho riesgo porque padece insuficiencia renal, se acumulan muchos residuos en su organismo, hay un desequilibrio químico en la sangre, es una persona con mucho riesgo. Por eso es importante reparar en los alimentos idóneos, alimentos adecuados que sean de dieta a estos pacientes. Ahí reparar no tiene nada que ver con imagen, creo que no, tiene que ver con conocer. Debemos conocer qué alimentos favorecen nuestra condición de salud para que no se nos agrave, ¿no? Así es. Ahí está, mira, no veo que haya estado complicado en realidad, ¿no? Ahí la palabra reparar implica conocimiento, no diseño, menos arreglo. Conocer. Padezco insuficiencia renal. Mi sangre va a tener un desequilibrio químico. Me lleno de toxinas. Entonces, ¿qué es necesario? Reparar en qué alimentos idóneos puedo, digamos, incluir en mi dieta. O sea, debo conocer cuáles son esos alimentos que podrían favorecer esa condición tan delicada de salud que tengo, ¿no? Así es. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué dice? Ahí está. Teniendo en cuenta la infografía, ¿cuál es la infografía? El triangulito. Y la información proporcionada en el texto. Y el párrafo sobre los alimentos para los pacientes de insuficiencia renal. Es compatible lo verdadero. Lo verdadero. ¿Ya?
Muy bien, a ver, marquen su respuesta ahí en la 3. Muy bien. Pregunta 3, ¿verdad? Oh, ya se alejó bastante, Robinson. 12 correctas. 3 por acá se equivocó. Consumo de carne roja podría menoscabar su salud, dice por ahí. Ahora vamos a ver. Acá. Teniendo en cuenta la infografía y la información proporcionada por el texto sobre los alimentos para los pacientes de insuficiencia renal, es compatible sostener que... ¿Cuánto me ha marcado? Dice, esto de la carne, consumo de carne roja podría menoscabar su salud. ¿Me han marcado cuánto la D? ¿Cuántos fueron? 3. 3, voy a colocar acá 3. ¿Por qué no podría ser esta? A ver, ¿quién explica a sus compañeros? Ya, yo no cedo la explicación a alguien, a ver, que lo quiera hacer. ¿Por qué no puede ser la C? El consumo de carne podría menoscabar. Menoscabar es deteriorar. ¿Mm? Vamos al gráfico entonces. A ver, acá está el gráfico. Esos son los alimentos recomendados para las personas que padecen de... ¿Padecen de qué? Insuficiencia renal, ¿no? Acá dice vacuno. Carne de res, pues. Es una carne roja. Eso está recomendado. Acá. Acá dice. A continuación se muestra la pirámide alimenticia que deberían tomar en cuenta los pacientes de insuficiencia renal. En su base se encuentran los alimentos más recomendables y en la cúpula los menos recomendables, ¿correcto? Pero yo veo que acá carne de vacuno está abajo, ¿ah? Carne de vacuno es la carne roja, es la carne de res. Ahí dice vacuno. Vacuno, o sea, carnecita de vaca. Si está en la parte inferior, acá están los más recomendables y va bajando, va disminuyendo hacia los moderados. Bueno, esos son los más recomendables. Por acá moderados, estos productos comer con bastante moderación, pero no, o sea, no son contraindicaciones. Pero el carne de vacuno está acá en el primero. Entonces, no ayudarían, o sea, no generarían daño, ¿eh? Son los más recomendables. Los que están en la base son los más recomendables. Y en la cúspide, los más moderados. ¿Correcto? ¿Y qué decía acá? ¿El consumo de carne roja podría menoscabar, dañar la salud? No, pues si está en la base. Si está en la base. Acá abajo dice carnes rojas. O sea, estos son más recomendables. Si es más recomendable, entonces no dañaría la salud. La D es falsa. Le dice, profesora, he marcado la C. Las verduras, por ser bajas en potasio, son dañinas. También es falsa. ¿Cuál es la única verdadera? Amistad. ¿No? Esta. La ingesta, o sea, el consumo moderado de pera y sandía es recomendable. Vamos a validarlo con el gráfico. A ver, ¿dónde está la pera? ¿Dónde veo la pera? Pera y sandía. Uy, pero eso no tiene colores, por eso no me doy cuenta. No, pero la forma, pues. Esta es peritación, es de la pera. Pero sabes que como no estaba verde, entonces no me di cuenta. Ahorita la forma, pues, ¿no? Y acá, nada más acá tremendo grande, dice frutas bajas en potasio. Y acá está la sandía. Estas verduras o estas frutas, ¿son recomendables o no? Sí, son recomendables. Están ahí
en la pirámide. Sí, son recomendables. Pero ¿sabe que no están en la base? En la base están los más recomendados, ¿no? Entonces, ¿cómo deben ser consumidos ellos? De manera moderada, porque están en el medio del triángulo, no están en la base. Esto sí es verdadero. ¿Sí se entendió, Jimena? ¿Se entendió por qué la respuesta correcta? Los que no han entrado al quiz, por favor, manifiéstense. Sí, Miss. Sí se entendió, ¿no? Claro. Muy bien, entonces sería 3 amistad. Vamos a la 4. Ahora respondemos esta. Basándonos en el texto y sabiendo que el congelamiento de alimentos merma, o sea, disminuye, ¿no?, la cantidad de potasio en los mismos, podemos colegir que, ahí te han hablado algo sobre el potasio, ¿no? La cantidad de potasio. Y ahora te dicen, y si sabemos que el congelamiento de alimentos disminuye esa cantidad de potasio. Vamos a lanzar, ahí va la 4. Muy bien. Uy, acá sí hay que explicar mucho. Sí, sí. La pregunta número 4. Me parece que no se ha visto bien la tabla, ¿no? ¿O cuál será acá ya la, digamos, la confusión? ¿Cuál puede ser la confusión? Vamos a ver, vamos al texto, ¿ya? Vamos al texto. Acá es el texto. La pregunta era, basándonos en el texto y sabiendo que el congelamiento de alimentos merma la cantidad de potasio en los mismos, podemos deducir que, yo pregunto, ¿en el texto qué dice del potasio? Porque en el gráfico no está, ¿no? En el gráfico me dan la cantidad acá, me dan acá los alimentos, ¿no? Y están organizados según de los más recomendados a los menos recomendados, ¿no? O sea, comer con moderación. Ahí no está. En el texto está lo del potasio. ¿Qué dice sobre el potasio? Eso es lo que tengo que buscar. A ver, ¿qué me dice de potasio? ¿En qué parte está la información sobre el potasio? En la primera parte me decía cuál era el problema, ¿no? ¿Cuál era el problema? Se llama insuficiencia renal a este tipo de enfermedad donde vemos pues una serie de alteraciones, básicamente en los riñones, ¿no? Así es. Entonces, estos órganos pierden la capacidad de realizar todas esas funciones vitales para nuestro organismo y comprometen nuestra salud, obviamente, la vida. ¿Qué vamos a ver? Se va a acumular residuos en el organismo. Es como si nos estuviéramos intoxicando, ¿no? Hay un desequilibrio químico en la sangre, terrible. Y la persona se vuelve más vulnerable, muy riesgosa su condición de salud. Entonces, sabiendo eso, te dice el autor, sería pues recomendable conocer, ¿no?, qué alimentos son idóneos en nuestra dieta si padecemos esta enfermedad, ya que una dieta inapropiada podría aumentar el número de complicaciones que conducirían a un deterioro progresivo. Si uno no se alimenta bien, que ha padecido la enfermedad, va a acelerar su mal. Hacer los alimentos que deben consumir los pacientes de
bueno, de esta condición, pues, ¿no? De insuficiencia renal, son las proteínas. Los alimentos que se debe consumir cuando alguien padece insuficiencia renal, ¿cuáles son? Las proteínas, que pueden encontrarse en la leche, carne roja, el pescado, los cereales, las legumbres, ya que estas sirven en la construcción y renovación de tejido. Las grasas, que son la principal fuente de energía, las vitaminas, que regulan el metabolismo, y los minerales como el sodio y el potasio. Ahí lo mencionó. Y ahí paréntesis que está explicando. Aunque ciertamente no en abundancia. O sea, potasio sí, pero no en abundancia. Ojo, no en abundancia. Y luego nos muestran la tablita de los alimentos. ¿Correcto? Potasio está bien, pero no en abundancia. ¿Correcto? ¿Y qué me preguntaban en caso del potasio? Pues basándonos en el texto y sabiendo que el congelamiento de alimentos disminuye la cantidad de potasio, o sea, menos potasio en un alimento que ha sido congelado, ¿ya? Podemos colegir que han marcado la D. Para preservar frutas como el plátano deberíamos evitar, es que no, el tema no es la preservación de las frutas, ojo, entonces yo no puedo marcar eso. Me están preguntando, mira, ¿cuál es el tema que se está desarrollando en el texto? Insuficiencia renal, vinculado a los alimentos idóneos para que la enfermedad no se dispare, ¿no? No entrar en crisis, ¿correcto? Entonces no tiene que ver con la preservación de los alimentos. Me habían marcado la C. Los pacientes de insuficiencia renal deben eludir congelar sus alimentos. Más bien, mira, es bueno que consuma potasio, pero menos. O sea, el potasio es bueno, pero en menor cantidad, ¿no? De repente hay un alimento que tiene mucho potasio. ¿Qué sería recomendable si la persona con insuficiencia renal quiere comerlo? Que lo congele. Porque según este dato, cuando congelamos un alimento, ¿qué pasa? Disminuye la cantidad de potasio. Entonces puede ser que haya un alimento X, tenga harto potasio. Pero la persona de insuficiencia renal desea comerlo. Según este dato, ¿qué tendría que hacer? Congelarlo. Porque el congelamiento le va a disminuir esa cantidad. Y ya sería, ya podría beneficiarse, ¿no? La persona. Entonces, no. Dichos alimentos deberían ser restringidos de la dieta de los pacientes. ¿Por qué va a ser restringido si al congelar el alimento disminuye el potasio? Eso es un beneficio para la persona que padece insuficiencia renal. Estos podrían ser consumidos por los... Ahí está, mira. Claro. Sí los recomiendan. Toma entre los minerales potasio, pero en menor cantidad, ¿correcto? Entonces, si se sabe que el congelamiento de alimentos disminuye la cantidad de potasio en los mismos, podemos colegir que estos podrían ser consumidos por los pacientes de insuficiencia renal. Así es. ¿Se entendió? A ver, por favor, me dicen si se entendió. Sí mismo. Ah, Sí. excelente. Ah, muy bien. Sigamos por acá entonces. Pregunta 5. Uy, si un individuo padeciera de insuficiencia renal, nos están colocando un caso específico. Pensemos en el caso de que alguien padece insuficiencia renal. Muy bien. ¿Qué pasaría? Ahí va. Ahí está la 5. Muy bien. Perdería sentido realizársela. ¿Qué dice? Perdería sentido. ¿Por qué la 8? ¿Por qué la 8? Digo, ¿por qué la B? A ver. Si un individuo padeciese de insuficiencia renal, te está dando este caso. ¿Y de qué trata mi texto? Mi texto trata sobre tratamientos médicos
¿sí? Trata sobre tratamientos médicos, recomendaciones de tratamientos médicos. A ver quién me responde. El texto trata sobre las recomendaciones de tratamientos médicos para una persona que padece insuficiencia renal. ¿De eso trata? Pregunto, no sé. No, Miss. No, así es. No. Y como no me ha hablado sobre esos tratamientos médicos para la persona que padece insuficiencia renal, yo no puedo responder con eso. ¿Mm? Así es. Así es. Es más, acá de repente hubiese dicho, tendría que realizarse la hemodiálisis sin ningún tipo de demora. No, porque eso no es digamos, el eje temático. El eje temático está relacionado, esa insuficiencia renal, ¿a qué? Hacia los alimentos, ¿ya? Idóneos. ¿Qué significa idóneo? Adecuado. Tal vez cuando una persona está sana, su alimentación no puede estar restringida, ¿no? Por ciertas denominaciones. Por cantidades, nada más nos dicen, bueno, todos debemos consumir frutas, agua, proteína, carbohidrato, ¿correcto? Pero si una persona ya padece una enfermedad, ya ahí sí se denomina, ¿no? Estos alimentos no debes consumir, estos alimentos sí. Y eso es lo que acá nos está implicando el autor. Cuando una persona padece insuficiencia renal, hay una manera de poder ayudar su condición. No lo va a curar, no lo va a curar, pero le va a ayudar a no entrar en crisis, digamos, ¿no? Entonces, para eso nos entregan una pirámide con alimentos. Los más recomendables están en la parte inferior, mientras que van subiendo, ya el consumo debe ser algo más moderado. Si un individuo padece de insuficiencia renal, debería evitar comer pescado y carne de res. No debería evitarlo, porque hace un ratito vimos en la pirámide que en la base, ¿qué está? En la base está la carne de res, carne roja, y eso es el más recomendado. Entonces, ¿por qué lo va a evitar? Más bien debería consumir ese tipo de carnes, ¿no? Ya, a esto es falso. ¿Correcto? Siguiente. ¿Perdería el sentido? No, es que el eje temático no está vinculado a los tratamientos médicos que recibe una persona con este mal. No. ¿Correcto? Podría beber al día varias tazas de café. Ah, vamos a ver, profesora, no recuerdo sobre el café. No recuerdo sobre el café. Vamos a ver. ¿Está o no está mencionado el café aquí? En la pirámide. ¿Han encontrado o no han encontrado el café acá? A ver, ¿qué dice el café? ¿Dónde está el café? No lo veo. No Se veo el encuentra café. en la parte A ver. más alta, Miss. En la parte más alta, acá. Ah, acá la vi, ¿no? Esta tacita es. Esa tacita. O sea, sí podría consumirlo, ¿sí o no? Porque acá se están colocando, según el texto que nos dice acá, nos dice que a continuación se muestra la pirámide alimenticia que deberían tomar en cuenta los pacientes de insuficiencia renal. En su base se encuentran los alimentos más recomendables y en la cúpula los menos favorables para la salud de dichos pacientes. Los menos, ¿no? Los menos favorables. Ya. Entonces, bueno, café podría tomar, pero con mucho, o sea, los menos favorables, con mucha discreción, digamos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y qué decía donde hemos leído? Disminuir. Sería, podría beber al día varias tazas de café. Varias. Esta palabra me preocupa, varias. No sé qué dicen ustedes. ¿Podrían ser varias? Porque está en la cúspide. No, Y si está en la Miss. cúspide, si está en la cúspide es menos favorable, ¿sí o no? Ujú. Esta palabra me preocupa porque en realidad no podría tomar una tacita de café tal vez, una, pero ahí dice varias. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ya, ahora, sería bueno que consuma sodio en abundancia. Acá también me preocupa esto.
sodio en abundancia. Sodio en abundancia, pero por acá creo que habló mal del sodio. O me parece, cuando habla de los... ¿Dónde está hablando del sodio? Acá está. A ver, vamos a ver, sodio. Acá está. A ver, dice, al saber los alimentos que deben consumir los pacientes de insuficiencia renal son las proteínas que pueden encontrarse en la leche, la carne roja, el pescado, cereal, legumbres, ya que estas sirven en la construcción y renovación de tejidos, las grasas, que son la principal fuente de energía, vitaminas que regulan el metabolismo, los minerales como el sodio y el potasio, aunque ciertamente no en abundancia. O sea, sí debe consumir sodio, sí debe consumir potasio, ojo, pero no en qué, no en abundancia. ¿Y acá qué dice? Abundancia dice, ¿no? Dios mío, no encuentro respuesta. Miss, ¿y la B por qué no podía ser? Es que, ya, perdería sentido, más bien las personas que tienen insuficiencia renal están obligados a hacerse ¿qué cosa? La hemodiálisis. Es la limpieza de la sangre. No es que el riñón ya no funciona, el riñón no desintoxica el cuerpo, son unas maquinitas que ayudan, más bien está obligado a comenzar a hacerse, perdería sentido, no, más bien tendría que hacerse, porque su riñón ya no funciona. Y estas maquinitas desarrollan la función de su riñón que ya no funciona. A ver, ¿estaba en el texto esa información o no estaba? Sobre la hemodiálisis. Hablaba algo, ¿en qué parte mencionaba la hemodiálisis? Lo que he respondido es lo que sabemos. Son conocimientos previos sobre la hemodiálisis. ¿Para qué se hace la hemodiálisis? No recuerdo haber leído nada de la hemodiálisis. No. ¿Quién me ayuda? ¿Estaba la palabra hemodiálisis acá? No recuerdo haber leído. No está. No está. Porque está referido más a los alimentos. Pero la hemodiálisis es como el lavado de sangre que hacen. Digamos, ¿no? De manera coloquial podríamos explicarlo. Y como ese riñón ya no funciona, como acá lo has leído, ya no funciona, ese riñón ya no desintoxica el organismo, entonces la persona comienza a intoxicarse, comienza a retener las toxinas. La sangre comienza a tener un desequilibrio, ¿no? Ya. Entonces, esa persona tiene que obligatoriamente comenzar con estas hemodiálisis. De lo contrario, al toque se muere. No lo va a curar la hemodiálisis, no lo va a curar, porque estas son enfermedades incurables, ¿ya? Pero al menos va a mantener pues una calidad de vida para evitar crisis, situaciones, ahí no veo respuesta. A ver, ¿qué han puesto acá? Vamos a ver. Se sabe que el café sería algo no tan recomendable. Claro, pues no es tan recomendable beber, no, pues si la misma respuesta dice, no, se señala que el café sería algo no tan recomendable, y si es algo no tan recomendable, ¿cómo va a beber al día varias tazas de café? Acá debería decir, podría beber al día una taza, debió decir, ¿no? Una taza de café. No varias lo hace falso. Y en la misma resolución que han colocado, dice, sería algo no tan recomendable. Si es algo no tan recomendable, ¿por qué se va a tomar varias tazas de café? Porque quiere morir. No, es una persona que está enferma. Muy bien, ¿cómo hacemos en el quizzes entonces? No hay respuesta acá. ¿Y cuántos han acertado? A ver, ahora voy a ver quiénes están manejando inteligencia artificial. ¿Dónde está? 5, podría haber aquí varias tazas. A ver, esos 5, ¿cómo podríamos llegar a esa conclusión? Varias tazas de café, si el café está en la parte de la cúspide, y en la parte de la cúspide están los alimentos menos recomendados. Si es una persona que ya tiene insuficiencia renal, ¿por qué tendría que tomar varias tazas de café? No es contradictorio. Consenso. Todas son falsas, ¿no? O sea, no hay acá. Acá debió decir, podría beber al día una tacita de café. Y eso, no todos los días, ¿sabes? Tendría que ser infrecuente. O sea, la persona que padece de insuficiencia renal no es que no pueda beber café, no es que se le prohíba el café, no es que esté prohibido para él el café. Podría beber cafecito porque está acá, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Sumamente controlado, sumamente moderado, ¿ya?
¿Sí? ¿Se entendió? Estamos justificando las respuestas con el gráfico, ¿correcto? Ya. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me dice? A ver. Sí, Miss, todo claro. Sí, ¿no? Sí, está claro. Yo Miss. creo que está claro. Ya, ¿para qué buscarle, como quien dice, la quinta pata al gato? Ya está. Vamos con la siguiente, con el sí. Ah, queremos ver quién ganó, pues, ¿no? Pero esa, bueno, ahí teníamos a Robinson como primer lugar. Antes de la pregunta 5, Robinson ya estaba en primer lugar. Ujú. Sí, pues él ya estaba. Quiero ver el porcentaje de acierto, ¿ya? Es el porcentaje de acierto. Ah, hay un 52% de acierto. Me parece bueno. Más de la mitad de las preguntas han sido contestadas bien. La pregunta 1, mire, 11 correctas. 6 nomás se equivocaron. Acá, ¿cuál ha sido la pregunta más difícil? A ver. Pregunta más complicada. Es que a algunos también se les congela la pantalla, me parece, ¿no? Por eso. Bien. Vamos al siguiente texto dialéctico, ¿ya? Sobre esto, tía María. Ahí está, como dijo compañera, texto dialéctico necesita hacer dos textos. Ahí está texto A, texto B, como si fuese un debate. Para responder, en el texto dialéctico se discute sobre, ¿cuál es el tema de debate? ¿Ya? Son 7:32, 7:42, y ahí así compartimos respuestas por el chat o por el micro.
Bien, bien. Respondemos a la primera pregunta, ¿sí? Ahora me pueden hablar por el audio, me pueden mandar por el chat. El texto dialéctico, en el texto dialéctico se discute sobre, me preguntan, ¿sobre qué están discutiendo? Pregunta 1. No es de la minería de manera muy general, ¿sí o no? Hay un referente específico. Mira cómo comienza A, te dice, aunque el proyecto minero Tía María ya recibió luz verde, entendemos que ya puede, ¿no? Ha recibido la autorización por parte del Ejecutivo, la pelota aún sigue en la cancha del gobierno por el diálogo pendiente y necesario con la población de las zonas aledañas que está en contra de la ejecución de esta concesión, pese a que los yacimientos de cobre de la zona son todos los, pero entonces me están hablando de este proyecto específico, ¿no? Tía María. Y B también lo menciona de forma explícita. El proyecto Tía María de la Southern Perú Corporation es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar un proyecto minero que se vende engañosamente con la imagen de progreso. Así es. Fátima, la única que me ha mandado su respuesta, Fátima, me dice que casita sería el tema de debate, ¿no? En el texto eléctrico se discute sobre las implicancias de la operatividad de la mina Tía María. Muy bien, Fátima. Muy bien. Carita feliz para ti. Correcto. Los demás también, ¿no? Ah, correcto, Jean-Pierre. Ahí apareció Jean-Pierre también con casita. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Carita feliz para los dos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Ah, ya. La expresión luz verde empleada en el texto A, ¿qué implica? A pesar de que ya recibió luz verde por parte del gobierno, falta conversar con las comunidades aledañas a esta, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir luz verde? Claro, que ya recibió, ¿qué cosa? El respaldo del gobierno. Así es, Saúl, el respaldo del gobierno. Muy bien, Ana Paula, respaldo. Sí, sí, se refiere a ello. Muy bien. Ahorita feliz para los dos. Sigamos. ¿Qué más nos dice acá? La 3. Ah, no se condice, lo falso. Condecir significa guardar relación con. No se condice, no guarda relación con el texto A. Afirmar que Arequipa viene recaudando 270 millones por concepto de canon de la mina Tía María. ¿Por qué? ¿Mm? Acá lo falso está, no vas a buscar lo falso entre estas alternativas. No, no, no. Esta es una forma diferente de plantear la pregunta de incompatibilidad. Pregunto, ¿Arequipa ya recauda 270 millones por concepto de canon de la mina Tía María? ¿Ya recibe? Les pregunto, ¿ya recauda, ya recibe? ¿Ya recibe? ¿Mm? ¿Qué dice en el texto A? ¿Ya recibe Arequipa esos 270 millones por concepto de canon de la mina Tía María? Uy, pero solo no me acuerdo. Y ya, vamos a ver acá. ¿Qué dice? ¿Recibe o no recibe? Si bien es cierto, es un proyecto. Ojo, es un proyecto. O sea, no está en ejecución, pues, es un proyecto. ¿Correcto? Es un proyecto. Ese proyecto recibió luz verde, o sea, ya recibió la autorización, el respaldo del Ejecutivo. Pero ojo, falta todavía conversar con quién, con la población de las zonas aledañas. ¿Correcto? Así es. Tía María dejaría. ¿Por qué está conjugado de esa manera? Porque todavía no está en ejecución, pues. Solo para la región Arequipa, 600 millones en pago de impuestos, 1.400 millones en inversión y 3.100 puestos de trabajo. Y sigue, ¿no? Para ponerlo en contexto, solo en el año 2018 Arequipa recibió por canon 199 millones. Esto recibió, pero obviamente no de Tía María, sino de otras mineras que sí están en práctica.
cifra que se vería duplicada por el aporte del canon que proyecta entregar Tía María Canon de 270 millones. Entonces, es falso decir pues que Arequipa está recibiendo 270 millones por la minera Tía María. ¿Por qué? Porque es un proyecto, todavía no se ha concretado, bueno, para esa época, ¿no? En el texto, no se ha concretado. Entonces, es falso decir que Arequipa viene recaudando, no recauda, profesora. Eso es falso. Decir que está recaudando es falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Porque la mina aún no puede llevar a cabo la extracción de cobre. Está en proyecto. No es una realidad, es un proyecto. Claro. Muy bien, Ana Paula, excelente. Otra carita feliz para ti. Vamos con la 4. Pregunta 4. Podemos deducir del texto 2b que la propaganda de la Sociedad Nacional de Minería menciona ahí, sí lo menciona a la Sociedad Nacional de Minería. Esa propaganda, otra vez, profesora, me olvidé, vaya al texto, te dice que está en B. Está en B. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está mencionada? Acá está. Desde el inicio, la propaganda que hace la Sociedad Nacional de Minería en la prensa peruana busca relacionar la extracción minera con el desarrollo nacional. O sea, ¿qué nos está vendiendo? Si queremos un desarrollo nacional, ¿qué debe haber? Extracción minera. Nos hablan de los millones de inversión y cifras espectaculares que se obtendrían como ganancias, pero nadie valoriza los otros millones que se sacrifican debido a la contaminación del aire, del agua, de las zonas aledañas. O sea, esta propaganda de la Sociedad Nacional Minera trata de motivar a la gente que apoye las extracciones mineras porque va a haber dinero, va a haber economía, pero no hace ver el otro lado. ¿Cuánto se va a perder en relación a, de repente, pues, animalitos, flora, fauna, ¿no? Muy bien, entonces en ese, ¿cuál sería? La propaganda de la Sociedad Nacional de Minería defiende, esgrimir y defender, defiende una idea de desarrollo enmarcado en la economía, no ve los daños que pueda generar justamente una extracción de minerales. 4 dadito, está clarito. ¿Sí? 5. Si se demostrara contundentemente que la minería a tajo abierto es una modalidad adecuada ecológicamente. ¿Quién está, profesora? Usted tiene que pensar, a ver, eso de minería a tajo abierto, dice, es una modalidad adecuada. Quiere decir que uno de los dos está hablando de que esto es algo dañino. Sumamente dañino. Muy bien, Fátima. La posición de Bedoya sufriría una fisura en el sustento. Esto sería, si se demostrase que la minería a tajo abierto es una modalidad adecuada ecológicamente, entonces la postura de Bedoya se vería debilitada. ¿Quién es Bedoya? ¿El autor del texto A o el del texto B? Del texto B. Así es del texto B. Nos habla él de la minería de tajo abierto, es la más peligrosa del mundo. Contamina el aire con las emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido. O sea, ese es su argumento, es la más peligrosa, la más tóxica. Entonces, ¿qué pasaría si alguien demostrase que esa minería es ecoamigable? Entonces su argumentación se vería debilitada. ¿Sí? Él es el autor del texto B. Entonces tenemos acá solamente Barquito. ¿Correcto? Estamos en hora. En la parte de sección C, copien en un lado. En la 1, amistad, el texto continuo. Una amistad, 2 dados, 3 barco, 4 casa, 5 dados, 6 dados, 7 amistad, 8 dados. Pasajes pequeñitos, pasaje 1, 1 barco, 2 dados, 3 casa, 4 barco, 5 amistad. Y el pasaje 2 tiene un vocabulario muy amplio. No sé si a ustedes les ha salido con ese vocabulario. No sé, si no les ha salido, hagan un screenshot. Ahí está.
¿Sí? Ya. En la 1 debe salir amistad, 2 barco, 3 casa, 4 amistad y 5 parquito. Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, siempre lean. Nos vemos el próximo lunes. ¿Está bien? Cuídense. Gracias, Miss, nos vemos. Hasta Cuídense. luego. Chao, Miss, cuídese. Gracias.